Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luis Meneses, soy psicóloga de la ES Centro 2 y en función de nuestra labor psicosocial, la ES Centro 2 del área de psicología brinda una serie de recomendaciones para contribuir a cuidar la salud mental de todos los habitantes. En relación a ello, brindo unas pautas y unas recomendaciones para tener en cuenta en esta época de cuarentena y post-cuarentena. Inicio dando una pequeña introducción sobre lo que ya muchos sabemos. Esta enfermedad del coronavirus empieza en Wuhan, China, con un brote el 12 de diciembre del 2019. En ese momento, pues aún no es declarado algo mundial, por decirlo así. Ya el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia global, convirtiéndose en una epidemia que se sale de control. El 11 de marzo se decreta como una pandemia. Una pandemia es algo muy nuevo para muchos. De hecho, lo más reciente que se tiene en la literatura es la gripe española, y esto hace más de 100 años, la cual traspasa continentes y también se vuelve una transmisión comunitaria. El 24 de marzo se da aquí en Colombia el aislamiento preventivo obligatorio por decreto presidencial número 457. Y empieza a ver estas imágenes de sitios concurridos, vacíos, cierre de colegios, cierre de fronteras y muchos otros espacios que solíamos nosotros visitar o acudir o concurrir. Y empieza una tendencia global, yo me quedo en casa, y salir se convierte en un juego maratónico, por decirlo así, donde tenemos que cumplir unas normas puntuales para poder evitar contagios. Y nos obligan a cambiar. Nos quitan algo tan social de los seres humanos como son los abrazos, las caricias, el compartir con los seres queridos, y también inicia un distanciamiento social. Pero adicional a ello, empieza el bombardeo de información por boletines de lo que está pasando alrededor del mundo, de una situación que no sabemos cómo manejar, y nos cambia la vida. Teletrabajo, clases ahora por internet, compras por internet, el rol de esposas, de madres, de hijas y además de eso, trabajadoras, nos conlleva a unos cambios que no esperábamos. Y dentro de estos cambios tenemos obviamente que muchas de las personas que estábamos habitando con los ancianos, adultos mayores y con los niños, entonces empieza el cuidado extremo a esta población, que es una de las poblaciones más vulnerables en relación al posible contagio. Entonces todas estas situaciones nuevas, todas estas situaciones masivas, todas estas situaciones difíciles a nivel social, ¿cómo pueden afectar nuestra salud mental? ¿Cómo la pueden afectar? Entonces, primero partimos por definir qué es la salud mental. La salud mental para la Organización Mundial de la Salud es la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida. Dice que es sinónimo de bienestar emocional e involucra interacciones humanas. Pero entonces estas se ven limitadas por algo que nunca habíamos conocido. ¿Qué pasa entonces con nuestra salud mental? Con todo lo que les estoy mencionando. Lo primero que deben saber es que todos reaccionamos a distintos estresores. Y la verdad, como aquí no hay nada dicho, no conocemos nada, es una situación completamente nueva a nivel científica, académica, económica, en cuanto a qué hacer o cómo reaccionar
pues nada es totalmente bueno, ninguno tiene ni la última palabra, ni la palabra absoluta, ni el conocimiento real de qué es lo que tenemos que hacer, más allá de lo que nos dicen, y es quedémonos en casa. Claramente esto nos ha puesto un reto desde lo social, no solamente a nivel gubernamental, sino a cada uno de nosotros como individuos, al darnos cuenta que no podemos solos y que nuestro pedacito va más allá y que tenemos que involucrarnos todos en una misma red. Pero todos en una red tenemos sensaciones inexplicables de qué va a pasar en este mundo y una incertidumbre que se genera sobre todo de miedo al contagio, miedo a contagiar a nuestros seres queridos, entonces ya no podemos darnos la mano, vemos que cada día mueren personas por este virus, así como también está la parte positiva, que vemos personas que se recuperan. Entonces empezamos a pensar sobre el estado de salud, de hacernos preguntas como ¿cuándo va a durar esto? Entonces, o ¿hasta cuándo va a durar esto? Entonces salen preguntas como el estado de salud propio y el de los seres queridos. Entonces está la parte de la comorbilidad, y en esa comorbilidad encontramos lo que son las personas diabéticas, hipertensas. Entonces nuestros seres queridos empiezan a preocuparnos porque ya hay un antecedente, una patología anterior. También tenemos preguntas que tienen que ver con sensaciones de contagio. Entonces ya este contagio, al vernos vulnerables, nos genera rabia, pero también nos genera miedos, pero también pensamos que es negligencia de parte del Estado, que bueno, que no se cerraron fronteras a tiempo, que no se cerraron aeropuertos a tiempo, que desde la Organización Mundial de la Salud no se avisó a tiempo, en fin, empieza una serie de críticas, por decirlo así, o de temores y de rabias hacia los demás. Y empezamos también con una preocupación por los seres queridos en cuarentena, aquellos que quedaron solos, abuelos que antes eran visitados por sus nietos y ahora no se han podido acercar, y muchas otras personas que en el momento están pues totalmente solas pasando la cuarentena. Está también la incertidumbre laboral, entonces nos van a contratar, nos van a seguir contratando, vamos a hacer teletrabajo desde la casa, entonces empieza la incertidumbre laboral. La frustración sobre cuánto durará esta situación, entonces vamos a pensar, ¿cuándo? ¿Será cuando sale la vacuna? ¿O será en un año? ¿O cómo iremos a retomar normalmente la normalidad? Entonces esas son dudas que siempre tenemos en nuestra mente. Hay sensaciones de soledad y exclusión del mundo y de los seres queridos. Por ello es muy necesario tener contacto para no sentir este tipo de sensaciones. Contacto virtual en lo posible o con una llamada es suficiente. Está la exigencia de atender a los menores, a los niños y a los familiares que tenemos a cargo. Todo esto nos hace vulnerables desde el punto de salud mental y aparecen situaciones de las cuales tenemos que tener alarmas y estar muy pendientes si aparecen, las reconozcamos, y ese es el mensaje que se quiere dar a conocer. Como las reacciones del estrés, es una enfermedad nueva que conocemos. No es una enfermedad de la cual ya sabíamos, apareció de repente y nos empezó a generar estrés. También puede habernos generado, o en este momento estarnos generando ansiedad y hasta depresión. Es normal. Es anormal cuando ya sobrepasa el tiempo y los límites de estarse sintiendo ansioso o depresivo. También hay una exacerbación de los rasgos de la personalidad, entonces empiezan a cambiar las personas con las que convivíamos, parece que no las reconocemos, entonces hay un ambiente tenso, hay unos cambios de humor repentinos. Y también están los trastornos del sueño, entonces ya dejamos de dormir, o al contrario, dormimos de día, pero de noche estamos pues pensando en todo lo que está sucediendo. Y también hay un aumento del consumo de sustancias,
Entonces, por lo general dicen, bueno, podemos tomarnos la cerveza en la casa, pero todo esto ha generado una serie de circunstancias que más adelante las vamos a mirar. Adicional a ello, que pueden aumentarse unas patologías de base, sobre todo en pacientes con problemáticas en salud mental. En relación a ello, es necesario saber cuáles son las alteraciones más comunes, como el trastorno del sueño, el aumento del consumo de otras sustancias, bien sea legales o ilegales. Entonces son situaciones nuevas de las cuales hay que estar pendiente. Entonces, ahora más que nunca este equilibrio se tiene que sostener. No hay que normalizar lo que nos ocurre, pero tampoco hay que patologizar, entre comillas, volver toda una patología. Por eso es necesario conocer los signos de alarma por los cuales se debe consultar. Y frente a ello hay unas reacciones de estrés. Entonces está el estrés agudo, este estrés que generamos desde el principio que inició esta noticia del virus, que fue más o menos en enero, pero se prolongó, digamos, se volvió más agudo en marzo, cuando ya pues iniciamos la cuarentena. Entonces sabíamos que había un virus raro por allá en China, pero que nunca pensaríamos que llegaría pues hasta expandirse de la forma en que lo hizo. Entonces se inicia un estrés agudo. Hay también un estrés postraumático. Aquí casi no ocurre en la cuarentena, pero puede ocurrir después de la cuarentena. De hecho, ya estamos viendo gente saliendo a la calle sin ningún tipo de protección, y eso nos genera trauma a aquellas personas que de verdad sí queremos protegernos y cuidarnos. Y en relación a ello, entonces se genera una serie de estresores. Esos estresores cambian de acuerdo a cómo cada uno de nosotros funcionamos, cómo somos, cómo asumimos las cosas. Y en relación a ello hay una conexión con un factor externo de impacto. Tenemos una situación desencadenante donde pueden aparecer síntomas mixtos y cambiantes, como la depresión, como la rabia, como el aturdimiento, como la ansiedad, como la hiperactividad. Es necesario saber que estos estresores los podemos tener todas las personas que vivimos en el mundo y estamos en esta situación y en esta cuarentena. Pero hay una posibilidad de eliminar esos estresores, porque esos estresores cambian todos los días. Es algo cotidiano siempre y cuando no se convierta en algo patológico. Ahora hay una situación que es más severa y es una crisis de angustia, crisis de ansiedad, de ataque de pánico, que es la aparición en el tiempo de un temor intenso y grave. Entonces nos dice pues que es la aparición temporal al miedo, malestar intenso de inicio súbito, alcanzando su máxima expresión en los 10 primeros minutos. Entonces tiene una serie de expresiones que son las palpitaciones, la sudoración, el ahogo, la opresión torácica, náuseas, vómito, escalofríos, sofocaciones, parestesias, que es como el entumecimiento de las extremidades, y hay un profundo miedo a morir y a perder el control. Esta crisis de angustia se puede caracterizar por todas estas sensaciones. Ahorita preguntémonos todos, ¿a quiénes no se nos ha pasado por la cabeza ideas de muerte alrededor de todo lo que está ocurriendo? Entonces las crisis de angustia se caracterizan por una temporalidad, síntomas específicos, y hay que tomarlas en cuenta porque estas crisis, si se repiten, se pueden convertir en un trastorno de angustia y hay que consultar a tiempo. Entonces también tenemos o pasamos a la tristeza. De hecho, la tristeza es de humanos, pero pueden aparecer cambios que se pueden trasladar, por decirlo así, a tener un síntoma depresivo. Entonces, esa depresión, que es el cambio en el modo de funcionar que tenía la persona, se aprecia en un estado de ánimo deprimido. La persona llora, no se encuentra, no se halla, hay pérdida de interés de las cosas que le causaban placer o motivación, entonces gran parte del día están acostados, gran parte del día están aislados o todo el día. Hay unos cambios de peso, hay unos cambios en el sueño, fatiga, sentimientos de culpabilidad y de inutilidad excesiva, dificultad para mantener la concentración o para tomar decisiones,
pensamientos relacionados a la muerte de forma recurrente. Entonces, la aparición de los síntomas genera un elevado malestar que genera un deterioro en las diferentes áreas en las que se encuentra la persona. Y pues con el distanciamiento nos quitaron cosas que nos causaban placer. Entonces, si aparecen todas estos cambios, todos ellos se suman, encontramos más de 5 de todos los que les estoy mencionando, se constituyen un estado depresivo. Todas estas situaciones se están dando en cuarentena y en aislamiento social. Ahora vamos a hablar de lo que implica la exacerbación de rasgos de la personalidad. Son patrones persistentes de forma de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. Entonces, todos ellos dependen de la forma como nosotros tuvimos nuestro desarrollo de personalidad desde la infancia, todo aquello que generó cambios en nuestro ambiente a nivel de que nos fuimos creciendo. Entonces, están las personas introvertidas, las que todo lo vuelven risa, entonces están en las redes los memes y los compartimos y bueno, reímos mucho. Están las personas dramáticas, ay, nos vamos a morir, de esto no vamos a salir, no hay ninguna cura, ¿qué vamos a hacer? Entonces se vuelve patológico todas estas cosas cuando estos trastornos son inflexibles y desadaptativos. Entonces ya no nos vamos a adaptar a la situación, sino a desadaptar. Y cuando causa un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Ahora, todos tenemos unos rasgos de personalidad, pero la normalidad desde la personalidad es ser personas capaces de afrontar el ambiente de un modo flexible, no inflexible como lo mencioné anteriormente, con percepciones y conductas que fomentan el aumento de la satisfacción personal, así como optar por oportunidades de aprender y de crecer, y ahora pues que estamos en cuarentena, en aislamiento, entonces estamos asumiendo herramientas defensivas, tratando de no ver las cosas con un punto de vista exageradamente dramático, sino al contrario acudiendo a hacer actividades que nos permitan tener una carga emocional positiva, por decirlo así. En estos tiempos estamos teniendo unos rasgos de personalidad como por ejemplo, esto en la vida cuando se había vuelto una situación cotidiana, nunca. Y ahora esto es nuestra cotidianidad. Y para las personas que tienen algunos rasgos obsesivos de personalidad, que no son tan flexibles y no se adaptan, pues pueden estar causando sufrimiento, malestar y deterioro. Entonces, si estas situaciones a las que nos tenemos que ir adaptando con una facilidad y si no hay adaptación de una manera adecuada, esto puede ser una señal de alarma para recibir una atención en salud mental. Y en ellas encontramos las alteraciones del sueño que ya les había mencionado antes. Pues, ¿qué está pasando ahorita con nuestras rutinas? Están cambiando totalmente. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de estar trabajando en casa y de estar algunos en casas grandes con iluminación y con cantidad de cosas. Pero hay personas que no, están en viviendas que son muy pequeñas, habitan 6, 7 personas, familias enteras, 2 piezas, el adulto mayor, el alcohólico, entonces se nos generan unas situaciones que nos producen insomnio, está nuestro reloj biológico interno y van a aparecer siempre estas alteraciones del sueño que están relacionadas con la patología depresiva y que adicionalmente nos pueden causar severo impacto en la funcionalidad. Ahora casi todos nos quitaron nuestras rutinas cotidianas, desde que nos levantamos todos los días. Entonces empezamos ya no a despertar temprano, sino que vemos nosotros ratico más en la cama. Esto nos empieza a alterar nuestras rutinas, hay cambios en la rutina. Por eso se debe hacer ejercicios y conservar un sueño adecuado. También está la parte de la relajación, como hacer el manejo de respiración, exhalación, de todas aquellas técnicas que nos permiten a nosotros conciliar el sueño. Finalmente, el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, como un mediador social, ha sido un mediador, pero es una sustancia que se tiene abuso. Estamos pasando por momentos de ansiedad, por momentos de angustia, tristeza, y el alcohol como un posible inductor del sueño, pues se empieza a aumentar su uso, así como también el del tabaco, la nicotina. Entonces este es un momento
en que debemos de repensar que no podemos estar consumiendo ningún tipo de sustancias psicoactivas, ni legales ni ilegales. Aparte de ello se ha sumado la parte de las violencias intrafamiliares que se ha aumentado en esta época de cuarentena. Y también se han desencadenado algunas otras patologías psiquiátricas. Entonces, todas estas situaciones emergentes en salud mental nos pueden ocurrir. Claro, estamos hablando de una población de adultos, de un grupo de edades entre los 18 y 65 años, pero no se pueden olvidar las poblaciones especiales, como los niños y la salud mental de ellos en esta situación. De ello, ¿qué les quiero mencionar? Y me permito leer. Los niños son una población que apenas están creando sus herramientas defensivas, apenas están empezando a crear su personalidad y su manera de afrontar el mundo. Y de un momento a otro les cambiamos todas las rutinas, todos sus patrones de funcionamiento, cómo enfrentar las preguntas de los niños acerca de lo que está pasando en el mundo, cómo lo vamos a hacer. Acerca de qué va a pasar con sus abuelos, cuándo los pueden ir a visitar, cuándo los pueden volver a ver, pues a ver físicamente, porque podemos ponerlos en videollamada o buscar la manera de que ellos puedan acceder a la virtualidad para que estén cerca de sus seres queridos. O empiezan ellos a decir, bueno, ¿por qué no puedo ver a mis amiguitos? Y las situaciones de salud mental que pueden presentarse los niños, pues pueden alterar su comportamiento. Y también pueden tener síntomas depresivos. Los niños son una población muy golpeada por esta época. Tenemos que estar muy, pero muy pendientes. También tenemos la población mayor de edad, los adultos mayores, nuestros ancianos. Con ello resulta que de un momento a otro pasamos a decirle a nuestros ancianos, vayan a grupos de la tercera edad, vincúlense, participen, creen redes sociales, salgan a la calle, no se queden en la casa. Y ahorita tienen que estar en casa, no pueden salir, no pueden volver a ver a sus nietos, no pueden volver a ver a sus hijos. Entonces estas poblaciones ameritan muchas alarmas, los ojos puestos para sus situaciones en salud mental. Y la última población es la que tenemos el personal de salud. Pasamos de un momento a otro de ver al médico que nos saluda de la mano a ver los médicos como unos extraterrestres, por decirlo así. Y nosotros mismos a ver a nuestros pacientes de lejos sin poderles dar la mano y limitándonos a hacer consultas. Cosas de que nunca se había hecho y que culturalmente en muchas cosas nos ha afectado. Y esto también se convierte en un estresor de alarma. A veces de temor, además de la situación, la parte social que nos une a muchos como personal de salud y nos mueve, nos toca en emociones, pues nos las han ido quitando. Y eso también es un presunto generador de posibles agentes estresores. Entonces, desde aquí iniciamos con los signos de alarma. Si estas situaciones emergentes empiezan a crear disfunción por un entorno, digamos, 24/7, en este aislamiento de cuarentena, si se empieza a notar que los seres queridos están irritados, si las personas con que vivíamos empiezan a cambiar de un momento a otro, hay que pedir ayuda, hay que consultar para evitar situaciones que después pueden prolongarse y constituirse en una patología de salud mental. ¿A qué invitamos nosotros para cuidarnos en esta época de cuarentena? Ya sabemos cuál es la situación. Ya sabemos qué puede generarlo. Identifique qué está pasando por nuestra cabeza o por su cabecita y ese pensamiento, qué emociones le están generando. Ejemplo, me siento mal, triste porque no voy a volver a ver a mis seres queridos. Entonces ese sentimiento, ¿usted qué le está generando? Angustia, tristeza, miedo. ¿Qué le está generando? Entonces, ¿usted qué va a hacer para que esas emociones que están ligadas a algunos pensamientos sean de una manera más neutral y menos generadora de estrés y angustia por esta situación que estamos viviendo? Identifique esos pensamientos, manifiéstelos de alguna manera, busque las herramientas ahora en su comunidad, en la parte interactiva, en sitios confiables, para mirar qué herramientas puede crear, cuáles le pueden servir. Esta es una situación que más allá de todo lo que nos está causando, pues nos está moviendo a tener que buscar herramientas nuevas, formas nuevas de vivir el día a día. Entonces tenemos que identificar estos sentimientos y emociones. Nos pueden mover a que si las tenemos claras y sabemos qué son y qué podemos hacer,
Entonces, en medio de nuestra cuarentena, podemos lograr hacer algo para que esto no se agrave. Y tenemos unas pautas para cuidar la salud mental. Unas pautas no solamente para nosotros como personal de salud, sino para la población en general. Entonces tenemos que conservar rutinas diarias, bañarse, vestirse, comer, estudiar, trabajar, etc. Seguir con rutinas que anteriormente veníamos haciendo. Tener tiempo compartido con la familia y también tener tiempo para nosotros mismos. Hay que tener un control de horarios a medios de exposición masiva e inmediata. Algunos medios de comunicación sobreinforman, algunas noticias son falsas, por redes nos estamos llenando constantemente de información y entonces hay que saber escoger páginas confiables desde donde tomamos esa información. Hay que también diferenciar los periodos de ocio y tratar en lo posible de hacer ejercicio, mantener un cuerpo activo para poder mantenernos bien mentalmente y físicamente. Entonces, ¿cuál es la invitación? A resignificar el distanciamiento social. Entonces, no hablar de aislamiento ni de confinamiento, porque nosotros no estamos aislados. Hay la posibilidad de que nosotros nos conectemos por internet, por WhatsApp, miremos a nuestros seres queridos, le hagamos la videollamada, llamemos a las personas que de pronto pues siempre estuvimos pendientes por llamarlas y no lo hicimos. Entonces, en vez de hablar de aislamiento y de confinamiento, vamos a resignificarlo por distanciamiento. Entonces, nosotros tenemos que conservar un distanciamiento social para evitar la propagación del virus, pero no es un aislamiento familiar ni de los amigos. Ahorita estamos tan cercanos por los medios tecnológicos, no estamos aislados, estamos distanciados de una manera social y de una manera corporal. Es mejor sacar esas herramientas de afrontamiento altas, elevadas, sanas, que nos pueden llevar a que este distanciamiento social sea una manera de acercarnos más. De una u otra forma, personas que habían estado, como yo les mencioné anteriormente, pues lejos, o que no habíamos llamado, o que no habíamos estado pendientes, y asimismo restablecer lazos que se habían perdido. Y por último, el numeral yo me quedo en casa. Que yo me quedo en casa que es tan difícil de afrontar para determinadas personas, que nos obliga a buscar una situación completamente distinta, sea una oportunidad de hacer un alto a las situaciones que nos estaban llevando la vida, la cotidianidad, el momento, y que nos ve algunas personas que desconozcamos lo que pensamos, sentimos, y que sea la oportunidad de hacer algo por nosotros, por los seres queridos y por la comunidad. Esas son todas las pautas para la salud mental que recomendamos desde el área de psicología en relación a la salud mental. Muchas gracias.